Hoy es lunes 3 de marzo del 2025. En el episodio de hoy hablaremos sobre la delicada salud del Papa Francisco y las implicaciones que su posible renuncia o fallecimiento tendría para la Iglesia Católica. A medida que el Papa enfrenta estos serios problemas de salud, la preocupación entre los fieles y el mundo católico ha ido creciendo. El Papa de 88 años ha estado hospitalizado desde el 14 de febrero debido a una neumonía doble y a otros problemas de salud, lo que ha llevado a muchos a preguntarse sobre el futuro del papado. Según los últimos informes del Vaticano, la condición del Papa sigue siendo crítica, pero estable. Recientemente se informó que ha mostrado ligera mejoría, aunque su pronóstico sigue siendo reservado, así lo dijo Sergio Alfieri, el director del Departamento de Cirugía del Hospital Gemelli. El Papa fue ingresado inicialmente por bronquitis, pero su estado se complicó con neumonía en ambos pulmones y signos de insuficiencia renal leve. Continúa recibiendo terapia de oxígeno y fisioterapia respiratoria, aunque ha logrado retomar algunas actividades laborales desde su hospitalización. En 1957, cuando Jorge Mario Bergoglio, ahora el Papa Francisco, tenía 21 años y estaba en su segundo año de seminario, sufrió una enfermedad respiratoria importante. Se le diagnosticaron 3 quistes en el pulmón derecho y derrame pleural, y por ello lo tuvieron que operar para extirpar el lóbulo superior del pulmón derecho. Esta operación dejó al futuro Papa con una cicatriz permanente que atraviesa la mitad de su pecho. Sin embargo, según sus propias palabras, se recuperó completamente y nunca se ha sentido cansado o con falta de aliento debido a esta condición. Este problema de salud ocurrió cuando era joven, como ya decimos, y no fue una condición congénita. A pesar de haber perdido parte de un pulmón, el Papa Francisco ha llevado una vida activa, aunque esta condición lo hace más susceptible a infecciones respiratorias graves como la que está enfrentando actualmente. El pasado 23 de febrero, el Papa envió un mensaje por escrito a los fieles en el que se puede leer que está continuando confiadamente su hospitalización en el Hospital Gemelli, llevando adelante el tratamiento necesario y el descanso también es parte de la terapia. Agradeció a los médicos y trabajadores de la salud de ese hospital por la atención que le han brindado y la dedicación con la que llevan a cabo su servicio entre los enfermos. Ahora, ante este delicado estado de salud del Papa hay distintos escenarios y para hablar de ellos le agradezco a Jorge Trasloceros, especialista en libertad religiosa y Estado laico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, estar aquí con nosotros en la cabina. Jorge, ahora sí, todos vamos hacia donde está el Papa de una forma u otra, más tarde que temprano, más temprano que tarde. 88 años no son pocos. ¿Qué es lo que se vislumbra en un escenario como el actual? Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Ana Paula, y gracias a tu público por escuchar. Mira, ahorita la Iglesia está en un periodo de impas. Paradójicamente, estamos entrando a Cuaresma, que es un periodo de reflexión espiritual, es un periodo de preparación espiritual, y se junta con, si no es inminente, si es la evidente ausencia del Papa, ¿no? Es decir, como muy bien lo dijiste, es un hombre de 88 años, con enfermedades ya serias para esa edad. Yo, por supuesto, no quiero, yo creo que Diosito nos lo deje un buen rato más, sí. Pero es previsible que en un plazo, si no inmediato, ya falte el Papa. Entonces, en este momento, la Iglesia, el primer escenario es en todo el mundo, se está en un estado de oración, se está pidiendo por la recuperación del Papa, y es un tiempo de reflexión muy importante, ¿sí? No solo por lo que es oración, sino que es el momento en que es inevitable pensar qué viene. Sí. Después del Papa Francisco, ¿qué viene? ¿Cuál ha sido su legado y cuál es el escenario que pudiera venir? Y tú me dices por dónde empezamos. Bueno, yo te preguntaría, primero, ¿existe el antecedente del Papa Benedicto XVI que renunció en 2013 debido a problemas de salud? Sí. Entonces, ¿podría haber esta posibilidad actualmente en donde el Papa Francisco diga, ya no estoy pudiendo realizar mi trabajo de manera correcta, renuncio? ¿Qué pasa entonces? Sabemos que hay una carta de renuncia, pero eso es una historia que ya nos platicaste en un episodio la semana pasada. Efectivamente, es un protocolo, ¿no? Ajá.
Mira, yo no veo una renuncia definitiva del Papa Francisco. Ok. Sí, no a estas alturas de su papado, sí, no cuando han sucedido últimamente cosas tan importantes que van consolidando su gestión de prácticamente 12 años. ¿Sí? Yo ese escenario no lo vislumbro. ¿Por Ahora, qué? mira, el Papa Francisco, la gran herencia del Papa Francisco, en la cual repara poca gente, es todo el movimiento sobre la sinodalidad. Sí, porque esto afecta a la estructura misma de la iglesia. A ver, explícanos a los que no somos expertos. Mira, la sinodalidad significa la capacidad de la iglesia de caminar en comunidad, tomando decisiones de acuerdo a la responsabilidad de cada quien. En la Iglesia Católica Romana, sí, particularmente, hay 3 sectores fundamentales, que sería el clero diocesano, que son los obispos, que son los líderes de la iglesia, lo que sería el clero regular, que son las órdenes religiosas, institutos de vida religiosa, masculinos, femeninos, y el laicado, que somos la mayoría, y que gracias a esta sinodalidad, que es además es la forma de ser natural de la iglesia, se incorpora mucho a estas decisiones. El Papa tiene muchos años que lanzó la iniciativa, de hecho fue una de sus consignas de su pontificado, que la iglesia tenía que regresar cuanto antes a su estructura sinodal original, que es la forma en que ha caminado. Es decir, en donde la iglesia en su conjunto, unida por su obispo, pueda tomar decisiones para caminar. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia que tiene es que, por un lado, se asume la universalidad de la iglesia, es decir, la iglesia es una en todos lados, pero es una en una enorme diversidad, y lo que le da unidad a la iglesia es la diversidad. Entonces, la única forma de aterrizar la fe católica, la fe cristiana, es acorde a los problemas de cada lugar, y eso solo puede decidir los que están en ese lugar. ¿Sí? Tal vez el ejemplo que más nos ayuda a entender la potencia de esta sinodalidad sea el sínodo sobre el Amazonas, que es uno de sus grandes legados. Se juntan todas las iglesias, ¿sí? Y obispados, parroquias, misiones, rectorías de toda la zona del Amazonas, que son muchos países. Y no nada más es Brasil, no es nada más Ecuador. Brasil. Es toda la Amazonia, ¿no? Y es el sínodo sobre la Amazonia, y se tomaron una serie de decisiones verdaderamente muy trascendentes. ¿Por qué? Porque dentro de la misión propia de la iglesia se literalmente se tropicaliza los problemas propios del Amazonas de acuerdo a la cultura de la Amazonia en su enorme diversidad. Esto es la sinodalidad, ¿sí? La capacidad que tiene la iglesia de caminar en comunidad. Y se expresa de mil maneras. Si me hubieras preguntado cuál es el gran trabajo del Papa Francisco, yo te hubiera dicho un giro hacia la inclusión, la diversidad, algo más hacia la izquierda, si pensamos en política de la iglesia, pero tú estás diciendo es más la sinodalidad. La sinodalidad. Ahora, sinodalidad. Pero eso que tú estás diciendo es muy importante. Yo una lectura geométrica de la iglesia, yo siempre trato de no hacerla, porque la agenda de la iglesia es muy amplia, ¿no? Es decir, si pensamos en términos de migrantes, de los temas que tú estás diciendo, dirán, pues es izquierda, ¿no? Pero si pensamos en términos de la defensa de la vida, etcétera, etcétera, no, pues ha de ser de derecha. Entonces, en realidad, el núcleo de todo esto es la dignidad humana. Ya. Ahora, eso que acabas de tocar es muy importante, porque hay 3 ideas que marcan este papado. Primero, la denuncia profética que ha hecho de la cultura del descarte. Es decir, el gran problema ahorita de la humanidad, tenemos una crisis de humanidad porque los seres humanos se han vuelto descartables, se han vuelto seres de desecho. Es decir, la persona ya no importa. En México lo vivimos con un dramatismo brutal. Claro, mueren 200,000 personas y a nadie en le un importa. sexenio y no pasa nada. Ya ni siquiera es un escándalo. Pero no se reduce al crimen organizado, es decir, cómo nos tratamos en el metro, cómo nos tratamos en la calle. Nos hemos realmente, literalmente, degenerado como sociedad, una sociedad violenta, una sociedad agresiva. ¿Sí? La pérdida de la importancia de la persona humana es un problema muy serio a nivel mundial. ¿Sí? Lo vemos en las guerras en Ucrania, lo vemos en los actuales días. Entonces, esa es la cultura del descarte. Frente a la cultura del descarte, el Papa Francisco que propone, ¿sí? La cultura del diálogo y la inclusión. ¿Sí? Y aquí entra la inclusión.
Entonces, cuando el Papa dice en la iglesia caben todos, son todos. Sí. Porque mucho antes de nuestras identidades, antes de ser Jorge Trasloceros, Ana Paula Udorica, antes de ser hombre, mujer o cualquier preferencia religiosa, sexual que se pueda tener, somos seres humanos, Sí. somos personas. Ahora, todo esto lo va a poder continuar quien quede después del Papa Francisco. Entiendo que él ha ido nombrando a cardenales que tienen la misma visión que él del ser humano, Ujú. del papel de la iglesia. La mirada de la misericordia, Ajá. que ese es el tercer Entonces, gran tema, ¿no? ujú. Es decir, hay que mirar como Cristo vio, hay que mirar con misericordia. La pregunta que me está haciendo es si esto tiene marcha atrás, básicamente. O más o menos o si tiene la marcha adelante. continuidad Ajá. a pesar de la salud de un hombre de Ujú. 88 años. Mira, como está muy enraizado en la naturaleza misma de la Iglesia y en una de las grandes preocupaciones del Concilio Vaticano II, la sinodalidad es la forma natural de ser de la Iglesia. Ujú. Lo único que se pone son acentos o no acentos, ¿no? Ya. Yo creo que no hay marcha atrás en esto. Ujú. Es decir, Pero entonces, con más razón, ¿por qué no puede renunciar y pensar que alguien que tenga un poco más de fortaleza lo siga impulsando? si fuera solamente un político, solamente un primer ministro, Ajá, sería lo más razonable del mundo, pero también es un líder religioso. ok. Y su liderazgo en este momento es muy, muy importante, ¿sí? Por el testimonio que está dando. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Qué pasa si muere el Papa? ¿Qué pasa si muere el Papa? Se abre lo que se llama la sede vacante. Hay un Ujú. protocolo que dura varias horas, que es la certificación de la muerte del Papa. Hay un cardenal que se encarga de la organización del concilio. Se declara la sede vacante. El secretario de Estado es, digamos, el que toma en la sede vacante un poco las riendas de la iglesia. No se pueden tomar decisiones, simplemente es que la iglesia se mantenga. Y se hacen los funerales del Papa y se llama a cónclave. ¿Sí? Ajá. ¿Qué pasa en el cónclave? Llegan los cardenales de todo el mundo, ¿sí? No todos son electores, ¿sí? El colegio de cardenales, su principal misión es ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Ujú. Y su segunda función, que es esencial, y esta tiene desde una reforma que está cumpliendo más o menos 1000 años, sí, se constituye en colegio electoral para elegir al nuevo Papa. Que yo siempre pensé que para tener el humo blanco era un voto unánime. No, son 2/3 Son partes. 2/3 partes. Son 2/3 partes, lo cual obliga a un consenso. Ahora, Ujú. el escenario que se nos presenta ahorita, Ana Paula, es impresionante. O sea, ya realmente me llena de esperanza por lo siguiente. La reforma del colegio cardenalicio, es decir, la composición de los cardenales, empezó con Juan Pablo II, la profundizó Benedicto XVI y la ha culminado muy bien Francisco. ¿Qué Ujú. significa? La iglesia a partir del siglo XX se volvió más universal que nunca. Ujú. Llegó a todos los rincones del planeta. Por lo tanto, necesita el Papa ayudantes de todo el planeta. Ujú. Y el colegio electoral debe representar a todos los rincones del planeta con independencia, ¿sí?, de la importancia de la población o el tamaño de la iglesia. Y como la consigna de la mirada de la misericordia era ir a las periferias existenciales y materiales de la humanidad, es ahí a donde fue Cristo mismo, a las periferias, ahí donde la gente realmente necesita, tenemos el colegio cardenalicio más plural de toda la historia de la iglesia. Ok. Son más o menos 120 y tantos electores, de unos 200 cardenales más o menos, son números aproximados, ¿sí? Y de una pluralidad impresionante. Es decir, por primera vez yo no veo honestamente candidatos. Sí, no hay un candidato. claro candidato. No hay un claro candidato, lo cual es muy, muy bueno. Verdaderamente es muy bueno. Porque va a obligar a que el colegio cardenalicio entre en diálogo. ¿Sí? Van a tener que hablar muchísimo, van a tener que platicar mucho, van a tener que conversar mucho los cardenales sobre el legado del Papa Francisco, qué se debe continuar en este legado y qué es lo que pudiera venir para la iglesia, antes de pensar en quién podría ser el Papa. A mí esto me llena de entusiasmo. Ok. A mí no me importa. O sea,
yo no recuerdo, pero cuando renuncia Benedicto, ya se veía a Bergoglio como un candidato fuerte. No, Bergoglio no era el candidato más fuerte. Sí estaba entre los candidatos. Pero no era se le veía más como lo que se llama el kingmaker, ¿no? Es decir, el que podía gestionar. Pero ¿Viste sí la teníamos... película de Cónclave? Sí, sí la vi. Sí, a ver, sí la ¿y vi. es un poco así este proceso? A ver, formalmente la película de Cónclave es muy buena. A mí me gustó mucho la película en todo. Las actuaciones, el contenido, todo. Me gustó mucho. O sea, cómo enseñan el Vaticano y todo esto a mí me parece maravilloso, ¿no? Sí, ahora, a ver. Es una película. ¿no? Sí, claro, por eso. Yo más bien creo que los juegos políticos que presenta la película es más una metáfora de nuestra humanidad, es una metáfora de cómo opera la política en todos lados. Pero la iglesia es política. Claro, ¿no, pero no exactamente sucede así. ¿no? Okay, ese es un poco, la verdad es que no sabemos. O sea, no se meten el pie como se lo meten ahí. No quiero arruinarle la película a alguien que no la haya visto, pero... No, vale la pena verla, pues, vale pero mucho la pena verla. Sí juegan rudo, pues, los cardenales. A veces sí, a veces no. Mira, yo creo que Juan Pablo II lo definió muy bien. Es más un acontecimiento religioso que otra cosa. Es decir, se va a escoger un líder religioso. Claro que hay mucha política, por supuesto. Los seres humanos somos políticos, ¿no? Lo que no podemos confundir es un poco la política partidista, que es lo que privilegia el escenario de la película, sobre la gran política. Es decir, qué hacer con la iglesia y hacia dónde encaminar la iglesia. Ahora, formalmente está muy bien hecha la película. Sí. Eso sí, formalmente, es decir, cuáles son los pasos que sigue el conclave hasta la elección de un papa, lo hacen muy bien. A eso no sí cometen errores. No cometen errores. No hay gaps, que se llama en la película. Efectivamente, el cardenal que organiza el cónclave. Efectivamente se encierran todos, efectivamente suceden las votaciones como dice que suceden, cosa que son 9 días, muere el Papa y son unos días de luto. Entre 9 y 15 días más o menos, ¿no? Es decir, celebran, es porque tienen que ver los cardenales de todo el mundo, se espera que lleguen, empiezan los encuentros informales y después de ese periodo hay una reflexión que todavía no es en encierro, ¿no? Sobre eso se conoce un poco hasta que llega el momento en que están listos ya para entrar a las votaciones, entran a la Capilla Sixtina, se da el famoso extra omes, o sea, fuera todos los que son ajenos, se cierran las puertas y empiezan las votaciones. Sí. Ese es el procedimiento. Hasta que salga humo blanco. Hasta que salga humo blanco, no hay días previstos, no hay... Pueden haber 3 votaciones un día, 5 otro, otro. No me acuerdo exactamente cuántos, son como 3. Okay. No, sí hay un número básico. Creo que son 2 en la mañana, 1 en la tarde. Sí, según recuerdo el protocolo. Y tantos días como sea necesario hasta que se pongan de acuerdo. Y en ese sentido, pues ha habido cambios pues relativamente rápidos recientemente, ¿no? No sé, también vivimos más años ahora los humanos y entonces por eso resulta que pues a mí me tocó nacer con Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y no sé cuántos días me queden a mí de vida, pero uno pensaría que quizás más que a los que el propio Papa que tiene 88. Si las estadísticas no fallan, entonces sería ya un cuarto papa, ¿no? Sí, estás chava, amiga, estás chava. ¿Por qué a ti te tocó? Yo nací con Juan XXIII. Okay. O sea, no, yo no me acuerdo de él. Del primer papa que recuerdo es Pablo VI. ¿no? Okay. Y ya bastante viejito. Sí, pero digamos que estás chava, Ana Paula, estás chava. Bueno, quizás, ¿cuándo empezó Juan Pablo II? Juan Pablo II empieza en yo tenía 18 años, en el 88. No, entonces sí me tocó uno antes. Entonces sí te tocó. Sí. Entonces sí te tocó. ¿Pero quién era? No me acuerdo. Pablo VI. Pues sí. Ok. Igual estás chava. Sí. Pero no me quiero hacer pasar menor de lo que soy tampoco. Ahora, la iglesia tiene ahorita ante sí, el miércoles es miércoles de ceniza y luego pues viene la cuaresma y todas estas fechas tan importantes. No sé si es
pues entre diciembre, las Navidades y ahora las fechas más importantes para la iglesia. Indudablemente, la fecha más importante para la iglesia es la Semana Santa. El calendario litúrgico, entramos a Cuaresma, se suspende el tiempo ordinario, entramos a tiempo de Cuaresma, el tiempo de preparación espiritual para vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es la Semana Santa, ¿no? Que es el corazón realmente. La festividad más importante que existe son viernes, sábado y domingo, pasión, muerte y resurrección. Ese es. Y entonces, ¿sí? Con el Papa en esta situación, se vuelve más interesante todavía. O sea, digo, si está en el hospital, es un escenario. Sí. Y si están en cónclave, ¿qué pasa? Esa es una muy buena pregunta que no te podría responder. Más bien esperar a ver. No creo que se aventaran un cónclave en Cuaresma. No, ¿verdad? Sí, no. No sé. O sea, realmente es quizás hacerle al adivino por anticipado y eso es muy difícil, sí, ¿no? Sí. No, lo que parece ser que va a suceder es tener una Cuaresma con un papa delicado y enfermo. Curiosamente, la presencia del papa va a ser más significativa que si estuviera bien y encabezando las celebraciones. Okay. Porque dentro de la mística de la Cuaresma, dentro de la mística de la Semana Santa, está la unidad del fiel creyente con los dolores de Cristo. Sí. Esto es muy, muy importante, sobre todo en la religiosidad, en la mística de las iglesias de tradición apostólica, ¿no? Y la Iglesia Católica Romana pertenece a estas tres grandes familias, ¿no? Esta unión con el Cristo que sufre, que carga con los pecados del mundo, que encabeza una iglesia, que nos invita a la resurrección, nadie la puede representar mejor que un papa que está postrado en un hospital, recuperándose, rezando desde el hospital, como ya lo está haciendo, ya está anunciado, por la iglesia y por todos los fieles y por el mundo. Es decir, a mí me parece que en este mundo simbólico, que es el mundo católico, el mundo católico es el mundo de la ritualidad y el simbolismo, me parece de una elocuencia, en el buen sentido de la palabra, de un dramatismo y de una profundidad muy, muy especial, ¿no? Tener este papa en este momento así, un papa tan misericordioso. Y para inyectarle un poquito más de dramatismo, por ahí veía las profecías de Nostradamus. Ajá. Que después de este papa vendría el último papa. ¿Tú qué piensas de todo? Yo ya siento que a cada rato vuelven a sacar profecías de Nostradamus. Sacan esas cosas. Ajá. Bueno, por Nostradamus se lo traen con el último papa desde hace como 20 ¿verdad papas, que sí? ¿no? Sí. Pero una vez más me volvió a salir. No, hay que volver a salir al paso de este. Es porque además se maneja mucho siempre esto, ¿no? No, la verdad es que San Pablo lo dijo muy bien. Nadie sabe el día y la hora. Así es. Así que ni nuestra ni de los demás. Ni de nuestra, planeta, ni de los demás, ni de la humanidad. iglesia, ni de la humanidad. Nadie sabe el día y la hora, ¿no? Así que lo que nos queda es vernos mutuamente con una mirada de misericordia. Y esto, creyentes o no creyentes, lo podemos hacer. Si no es exclusivo del cristiano, del católico, poder ver al otro en su dignidad y como un hermano, independientemente de su preferencia religiosa, política, sexual, etcétera, etcétera. Ese es el gran legado, ese es el origen del Evangelio. Nuestra capacidad de vernos como lo que somos, personas pletóricas de dignidad, ¿sí? En un diálogo permanente, en una búsqueda común de Dios, ¿sí? Dejándonos encontrar por Él, como decía Benedicto. Buscar a Dios y dejarse encontrar por Él. Jorge Trasloceros, muchísimas gracias por darnos, pues ahora sí que este panorama tan claro de la situación que vive en estos momentos la Iglesia Católica y el Papa Francisco. Pues muchísimas gracias por la invitación, Paula. Y un placer estar aquí como siempre. Gracias.